Buenos días, querida iglesia. Qué hermoso poder alabar al Señor todos juntos. Qué hermoso poder también venir y saludar a los hermanos. Y qué hermoso poder también abrir su palabra y poder a través de ella ser guiados, ser instruidos para poder conocer al Señor y también saber cómo vivir una vida que le agrade a Él. Bueno, nosotros hemos empezado nuestra serie y continuamos con la serie Administradores de la Gracia. Toda persona en este mundo no es dueña de absolutamente nada. Tú no eres dueño de absolutamente nada. Todo lo que tienes en tu mano, tu tiempo, tu dinero, tus posesiones, tu cuerpo, tu familia, todo le pertenece a Dios. Y todo le pertenece a Dios por el simple hecho de que Él es el creador. A Él le pertenecen todas las cosas. Este mundo sigue girando, el sol sigue dándonos calor, sigue estando la lluvia, la tierra sigue produciendo. Bueno, porque Dios es el creador que preserva, que cuida toda su creación. Nada nos viene sino a través de la única fuente que es Él, el eterno, el divino, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y si Él es el dueño, entonces yo debo aprender a ver las cosas de esa manera, cambiar mi mentalidad. No soy dueño, sino un administrador, alguien que ha sido al cuidado de lo que le pertenece a Dios y un día va a rendir cuentas por eso. Toda persona va a rendir cuentas por lo que Dios puso en su mano. ¿Qué hiciste y para qué fines los usaste? Así que es muy importante que nosotros recordemos y entendamos que no somos dueños, sino administradores. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y a Dios le importa mucho este tema. Es más, la mala administración de esto que vamos a hablar hoy es el que ha hecho que el mundo no pueda ver a Dios. Este es uno de los desafíos de este siglo o de esta era y es la administración de la familia. Hoy la familia está en peligro. Hoy la familia está en riesgo. Y es porque Satanás, el sistema, sabe que la familia fue creada de manera eficaz, de manera hermosa, de manera, ¿no es cierto?, amorosa por Dios. Dios creó a la familia. No es un invento. Dios creó a la familia. Pero Dios también diseñó la familia de una manera. Hay un diseño especial para la familia. Y dentro de este diseño especial hay diferentes roles. Y hoy el mundo nos quiere plantear la idea de que cualquier cosa que nosotros sintamos que es familia, es una familia. Y que cualquier cosa que me haga feliz dentro de lo que yo llamo familia, debe ser bueno, porque hoy la sociedad gira en torno a haz lo que tu corazón desee, haz lo que te haga a ti feliz. Y hoy por hoy ya la familia ya no se ve como algo para invertir, sino como un obstáculo. Hoy hombres y mujeres, amadores de sí mismos, ven en la familia algo que les impide alcanzar sus sueños, algo que les impide alcanzar su potencial, algo que no está bien. Hoy muchos matrimonios, por ejemplo, no quieren tener hijos sino perros. Porque el perro no te va a estar diciendo a cada momento pa, 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 pa. No te preocupas mucho por el animalito. Le pones la comida, ¿no es cierto? Le enseñas a hacer sus necesidades afuera de la casa. ¿Sí? Nunca se queja de nada, siempre que está ahí te mueve la colita y a uno le gusta una mascota, pero tener un niño es diferente, tener una persona en casa es diferente. Entonces hay muchos matrimonios que dicen no vamos a tener hijos, vamos a criar perros. No está mal que un matrimonio tenga animalitos. Hay realidades de matrimonios que Dios de manera soberana no les permitió, ¿no es cierto?, tener hijos. Pero lo que estoy hablando acá es el hecho de cómo hoy se ha desfigurado. O sea, una persona piensa que no necesita una familia de hijos. También hoy ha llegado al punto el matrimonio que hace poco vi una noticia de que una mujer se había casado con un holograma. O sea, un hombre que ella no puede tocar. Algo tecnológico. O por ejemplo, una mujer que se casó con ella misma y después se fue de luna de miel con ella misma a un lugar en el Caribe, ¿no? Entonces uno dice, qué locura esto. Pero cuando tú ves las fotos de esta mujer, estaban sus amigos, su familia, celebrando con ella.
ella solita cortando el pastel, ¿no? Y todos contentos porque ella se está casando con ella misma. Hoy estamos en un mundo que está completamente lejos del diseño de Dios. Y la iglesia está llamada a revelar y a mostrar fielmente cómo administrar la familia. Quiero también contarte algo. La familia no es el objetivo final de Dios. Dios diseñó a la familia no como un fin, sino como un medio. Dios quería a través de la familia mostrar el cuadro de Dios y su familia, que es la iglesia. Así que, así como nosotros cuidamos, cuando tenemos la cena del Señor, los símbolos, ¿y los símbolos qué son? Son objetos que nos ayudan a recordar algo que sucedió, que traen a la memoria algo que sucedió en el pasado y que tiene repercusiones en el presente. Los símbolos no nos pueden, por ejemplo, en el caso de la Cena del Señor, salvar, pero reflejan y simbolizan lo que sucedió hace más de 2000 años y nos llevó a la salvación. Es el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, esos símbolos tenemos que cuidarlos. Tenemos que buscar como iglesia que lleguen a ser representaciones fieles de aquello que sucedió y nos salvó. Lo mismo pasa con la familia. La familia es lo que Dios quiere utilizar para mostrar su diseño y es su familia eterna. Y por eso Satanás busca desfigurar a la familia. Porque a través de esto, Satanás sabe que el mundo va a ser destruido. ¿Por qué crees que el Imperio Romano se destruyó? Porque la familia, el concepto de familia, se destruyó. Y cuando la gente dentro de la iglesia no puede ver el diseño que Dios planeó para la familia, entonces el mundo ya no tiene esperanza. Porque la familia es una de las muestras del poder del Evangelio, cuando se vive a la manera de Dios. Así que hoy vamos a responder esta pregunta: ¿cómo debo administrar a mi familia? ¿Cómo debe ser el comportamiento que yo debo tener dentro del rol que tengo en casa, dentro del hogar? Y cada uno va a ser responsable de esto. Si tú no haces, si tú no abrazas la manera en cómo Dios te llama a comportarte dentro de tu familia, bueno, tienes que saber que algo va a suceder negativo en tu familia. Tú no puedes decir, oh, yo puedo vivir dentro de mi familia como yo pienso que es mejor y pensar que mi familia va a estar bien. Tu familia va a estar bien en la medida en la que tú busques comportarte de acuerdo al rol y de acuerdo a cómo Dios ha definido que vivas ese rol dentro de la casa. No hay otra manera. La Biblia es una guía fiel. Así que vamos a ir con nuestras Biblias al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Y bueno, solo quiero explicarles un poquito acerca de esta carta. La carta de los Efesios fue escrita por Pablo y esta iglesia, los Efesios, era una iglesia muy importante porque estaba ubicada en una zona en donde esta iglesia podía influenciar también a otras iglesias. En la ciudad de Éfeso había mucha idolatría, mucho paganismo. La ciudad de Éfeso era considerada una ciudad avanzada. Así que había muchas cosas que la sociedad le llamaba avance, pero que la Biblia afirmaba como pecado. La carta de los Efesios tiene un objetivo, y es que los creyentes en Éfeso puedan entender quiénes son en Cristo y cómo deben vivir de acuerdo a eso. Un cristiano no es alguien que debe de pensar en el cielo solamente. La Biblia nos llama a poner la mira en las cosas del cielo. Pero poner la mira en las cosas del cielo va a cambiar la forma en cómo vivimos la vida mientras estemos en la tierra. Así que el apóstol Pablo quiere afirmar, ustedes son ciudadanos del cielo. Han sido adoptados por Dios, han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno,
Eso es algo muy bueno. Pero esto debe llevarlos a vivir de esta manera dentro de la sociedad donde están. Porque así van a llevar la gloria a Dios. Por eso la carta de los Efesios está dividida en 2 partes. Tiene 6 capítulos, los 3 primeros tienen que ver con la posición doctrinal de un creyente. Pero los otros restantes capítulos afirman cuál debe ser el comportamiento del creyente de acuerdo a la posición que ahora tiene en Cristo. Así que vamos ahí a leer el versículo 22 al 24. Y el punto para esta sección es: administra tu hogar como esposa sujetándote a tu esposo. ¿Sí? Este primer punto es para las mujeres de la iglesia. ¿Sí? Si tú dices ahí mientras estás cantando: Señor, yo quiero adorarte, yo quiero honrarte, yo quiero ser una mujer piadosa, una mujer que lleve gloria a tu nombre. Bueno, Dios te va a decir: mujer, tienes que administrar tu hogar de una manera. Sujétate a tu esposo. ¿Sí? Sujétate a tu esposo. Leamos ahí en la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí hay una orden. Esto no es algo que si tú quieres como mujer, si estás casada. Y esta orden es continua y es constante. O sea, esto no es algo que debe suceder en el 2023. Tiene que suceder en el 2024 hasta el día de tu muerte si eres una mujer casada. Si tú te vas a casar, una de las cosas que tienes que preguntarte es si vas a estar dispuesta a cumplir este mandato como mujer. Porque si no estás dispuesta a esto, no deberías casarte. Por más que la persona con la que te vayas a casar sea un Adonis y sea un gran hombre de Dios. Una mujer tiene que saber que su rol dentro de casa implica la sujeción. ¿A quién? A su marido, a su esposo. Cuando una mujer se casa, su marido va a estar por encima de ella. Porque esta palabra sujetar tiene que ver con renunciar voluntariamente a los propios derechos para ponerme debajo de alguien. Este es el concepto de sujetarse. Renunciar voluntariamente. Escucha la palabra voluntariamente. No obligadamente. Someter, renunciar, ¿no?, a mis derechos de manera voluntaria para colocarme debajo de otro. Esta palabra era utilizada para relaciones ordenadas dentro de una estructura social. Dios ha establecido un orden dentro de la sociedad. La sociedad tiene un orden. Si la sociedad no tuviera un orden en cuanto al liderazgo, la sociedad sería una sociedad movida por la anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es querer hacer lo que tú quieres, de la manera que quieres, como tú quieres, sin que nadie tenga el derecho de decirte qué hacer. O sea, es una vida en donde nadie te lidera, sino tu propio corazón. Y en la sociedad no existe eso. La sociedad no es cristiana. Pero aun cuando la sociedad no es cristiana enteramente, hay un orden. Hay posiciones de gobierno, hay posiciones de autoridad, y yo no puedo dejar de lado eso. La sociedad está soberanamente armada por Dios para que todas las personas estén sujetas las unas hacia las otras. Lo más peligroso del mundo es una persona que no quiera sujetarse a la autoridad. Una persona que no quiera renunciar voluntariamente a sus derechos para ponerse debajo de otro. Yo le digo a la Luchi, un día vas a dejar de someterte a mí y a mi liderazgo. Y la Luchi decía, sí, ¿no es cierto? Y yo le digo, Luchi, pero cuando te cases vas a tener un esposo, cuando trabajes vas a tener un jefe, cuando estés en una iglesia vas a tener un pastor. Siempre va a haber alguien por encima tuyo. Pero dentro de casa, ¿quién va a estar por encima tuyo? ¿Quién va a ser, en este caso, tu líder? Y aquí es donde se pone bien dura la cosa. ¿Sí? El hombre
está llamado a liderar a sus esposas. El hombre está llamado a dar dirección. El hombre está llamado a controlar. El hombre está llamado a ser la fuente del liderazgo de la casa. Eso es lo que Dios ha llamado al hombre. El hombre tiene que ser una cabeza. Y la mujer, dentro de ese orden, tiene que seguir, nutrir, acompañar, defender ese liderazgo. La Biblia enseña esto. Pero Pablo agrega esta frase: las casadas estén sujetas, rindan voluntariamente sus derechos y pónganse debajo del liderazgo de sus maridos. Dice, ¿cómo? Al Señor. ¿De qué manera tú, querida mujer, te sometes al Señor? De manera voluntaria, de manera amorosa y de manera respetuosa. Si tu Señor te dice algo, ¿qué harías? ¿Lucharías contra Él? ¿Renegarías contra ese Señor? ¿Ofenderías? ¿Te burlarías? ¿Pondrías tu palabra por encima del Señor? Bueno, no. Entonces Pablo dice, de la misma manera que tú respetas al Señor y te sometes, te colocas debajo de su liderazgo y permites que el Señor te guíe y lo haces de manera amorosa, bueno, de esta misma manera, le dice Pablo a las mujeres, sujétense, sométanse a sus propios maridos. Y en el versículo 23 vemos por qué la mujer tiene que hacer esto. Porque cuando tú escuchas esto, querida mujer, tu corazón va a empezar a hablar, tu carne va a empezar a hablar. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y es interesante porque acá no te está llamando a respetar el liderazgo de tu esposo y a colocarte debajo de ese liderazgo si tu marido es creyente, si tu marido es piadoso. Dice acá, mujeres, pónganse debajo del liderazgo de sus esposos de forma voluntaria. Esta cláusula no está determinada por algo que tiene que ver con tu esposo y su comportamiento, sino con el rol y la posición que tiene tu esposo. Tu esposo ha sido llamado a liderar y tu rol es ponerte debajo de ese liderazgo. Ya vamos a ver después qué implica, hasta qué punto tengo que someterme, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso Dios te llama a hacer. Esa es la forma de administrar tu casa y de llevarle gloria. Ahí en el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dios tiene un diseño y en este diseño, cuando Él ve el cuerpo de nosotros, ¿cuántas cabezas tiene el cuerpo, queridos hermanos? Tiene una sola cabeza. ¿Y qué hace la cabeza en relación al cuerpo? ¿El cuerpo dirige a la cabeza o la cabeza dirige al cuerpo? La cabeza dirige al cuerpo, porque si el cuerpo dirige a la cabeza, estamos en problemas. Sería una persona enferma, sería un cuerpo que no está bien, va a ser un cuerpo que produzca muchos problemas, ¿no es cierto? Imagínate que tú le dices a tu cuerpo patea para adelante y tu cuerpo patea para atrás. Sería una batalla horrible vivir en tu cuerpo. Dios ha establecido un diseño y es que el varón es cabeza. Escuche bien, querido hermano, usted ha sido llamado a ser cabeza, a ser guía, a liderar, a administrar el hogar. Ese es tu rol. Ese es tu rol. Todo hombre que no asuma ese rol es un gran cobarde. Es un impío. Es un hombre que no está glorificando a Dios. Porque el hombre fue llamado a esto. Y la mujer, si no es la cabeza, entonces la mujer ¿qué es? Bueno, no es cabeza. Y aquí el apóstol Pablo define esto. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el que guía a la iglesia? ¿Quién es el que lidera a la iglesia? ¿Quién es el que nutre a la iglesia? ¿Quién es el que le da dirección? ¿Quién es el que protege a la iglesia? Bueno, es el Señor. Y todos nosotros tenemos que sujetarnos al liderazgo del Señor. Por eso está su palabra.
No peleamos contra ese liderazgo, porque él es la cabeza. De la misma manera, una mujer debe hacerlo en relación a su esposo, porque su esposo es cabeza. Y yo me preguntaba por qué este mandamiento habrá sido para las mujeres. ¿Por qué no habrá sido este tipo de mandamiento? Mujeres, ayuden a sus maridos, ¿no? Mujeres, animen a sus esposos. Sino, mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Por qué este mandamiento está? Porque lo que más te va a costar como mujer es ponerte bajo el liderazgo de tu marido. Y todas las mujeres de esta iglesia, en lo más profundo, saben que es así. Quizás tú como mujer digas, si yo tuviera un esposo que lea la Biblia, un esposo fiel, un esposo amable, un esposo que de verdad solo ponga la mirada en mí, yo fácilmente me sometería a ese liderazgo. Mentira, vas a luchar también contra eso. Porque después de la caída, los roles se invierten. La mujer quiere dominar, controlar, guiar al varón, ser la madre del esposo. Y el esposo no quiere asumir ningún tipo de liderazgo. Hoy ves los hogares que parecen monstruos los hogares. Porque ves a mujeres dirigiendo, liderando, controlando toda la casa. Y las mujeres están diciendo, estoy cansada, estoy estresada. Y las mujeres, ¿por qué están así? Porque están asumiendo un rol que no les compete. Pierden energías en algo que Dios no les ha llamado a hacer. Pero la mujer siempre quiere tener el control y eso es pecaminoso. Es pecaminoso. O sea, cuando tú quieres liderar, gobernar y guiar a tu marido y a tu casa, no estás siendo controlada por el Espíritu Santo. Eres una mujer en la carne y estás haciendo de tu hogar algo que Dios no planeó. O hay mujeres también, en una película ahí de Yagi y los porotos mágicos, hay un gigante, el gigante rey. Y el gigante rey, ¿no es cierto?, tiene una cabecita acá al lado, ¿no? Y el gigante da órdenes y después la cabecita le dice, ¡no! ¡Eso no! Y el otro le hace caso, ¿no? Entonces vos ves, es un monstruo porque tiene, ¿cuántas cabezas? 2. Hay parejas que parecen monstruos. Porque no hay una cabeza, hay 2 cabezas. El hombre dice algo y esa cabecita chiquita, no. Así lo vamos a hacer. Eso es una monstruosidad. Dios no planeó así, hermana, que usted viva dentro de su hogar, sino que usted se ponga debajo del liderazgo de su esposo. Y eso implica una renuncia voluntaria a tus derechos. Me llama mucho la atención que Pablo, antes de dar la forma en cómo deben llevarse estos roles, antes Pablo, ahí en el versículo, capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, antes de dar la forma en la que se debe vivir dentro del hogar, Pablo va primero a dar otra orden. ¿Cuál es esta orden? Antes de estas órdenes, estar lleno del Espíritu Santo. Porque si una persona no está controlada por el Espíritu Santo, no puede, en este caso de una mujer, ponerse debajo del liderazgo de su esposo. No se puede. Porque esto de ponerte debajo del liderazgo del esposo es la forma gloriosa en la que se ve reflejada el poder del Evangelio en la vida de una mujer. Una mujer puede hacer un montón de cosas dentro del ministerio. Una mujer puede orar y hasta incluso hacer milagros. Imagínate que una mujer puede incluso hasta tener visiones y sueños, y nosotros sabemos que eso no es así. Pero imagínate que una mujer logre tener todas esas capacidades, pero dentro de su casa ella no se somete voluntariamente en respeto y en amor al liderazgo de su esposo como a Cristo. Esa mujer es una mujer que está lejos de la verdad y lejos del Señor, y no está según el Espíritu. Porque la Biblia dice que así debería verse la vida de piedad. Uno diría, bueno, pero esta verdad está en Efesios.
Pero esta verdad no está solo en Efesios. Está en otras partes de la Biblia. O sea, a Dios le importa mucho cómo tú vivas el rol como mujer dentro de casa. Mirá ahí en Colosenses. Capítulo 3, versículo 18. Versículo 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Es otra carta y es un mandato idéntico al de Efesios. Mujer, ponete bajo el liderazgo de tu esposo. Deja que él te guíe, deja que él te lidere. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro escribe, no es el apóstol Pablo, es otro apóstol, a otra iglesia, a otras iglesias que están en otro lugar. ¿Qué le dice Pedro a las mujeres? Estén sujetas a vuestros maridos. Colóquense bajo el liderazgo, bajo la guía de sus esposos. Vamos a Tito. Tito, capítulo 2. Versículo 3. Hasta el versículo 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres de la iglesia piadosa, que ya son ancianas, ¿no es cierto?, que son maduras en la fe y obviamente tienen una edad avanzada, dice, ¿qué es lo que tienen que ser? Bueno, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y en el versículo 4, mirá lo que tienen que hacer estas mujeres dentro de la iglesia. Estas mujeres dice que tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Escribe el apóstol Pablo, ¿a quién? Una carta a Tito. ¿Y Tito qué tiene que hacer ahí en Creta? Tiene que corregir lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Que dentro de todas las cosas desordenadas que tenía la cultura cretense, había desorden en cuanto al comportamiento y al rol dentro de una mujer en casa. Y dice que las ancianas, las mujeres, tienen que enseñarle una de las cosas a las mujeres, que es sujetarse a los maridos. ¿Por qué a Dios le importa tanto que una mujer se sujete a su esposo, que esté bajo el liderazgo de su esposo? Porque es la forma en que la mujer glorifica a Dios, pero es también la forma en que la mujer es guardada de sí misma. Hay mujeres, las mujeres fueron creadas de una manera distinta que la del varón. El varón tiene una capacidad, ¿viste cuando, no sé, pasa algo en tu casa, no sé si te ha pasado, y a veces las mujeres quieren que sus esposos sean como ellas? Pasa un problema en tu casa y vos entras en una desolación emocional. Y tu esposo está re tranquilo. Y vos le dices, pero ¿estás bien? Y tu esposo no se inmuta. Y vos dices, pero ¿por qué mi esposo ni una lágrima está tranquilo? Porque tu esposo fue hecho de esa manera para que en medio de tus emociones, porque la Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil, Dios hizo al hombre con una capacidad física y emocional para soportar lo que tú no puedes soportar, para que cuando venga lo difícil, tu marido, en un liderazgo y guía, pueda guardarte de que en esas emociones tú termines cometiendo una locura.
tú termines haciendo daño a otros o termines haciéndote daño a ti misma. Por eso es triste ver en muchos hogares que las mujeres están lastimadas por esposos que no guían, por esposos que no son líderes, porque se han acostumbrado a la cobardía de sus corazones. Entonces, debes sujetarte, ponerte debajo del liderazgo de tu esposo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo debo sujetarme, Diego, a esto? Bueno, uno tiene que también tener discernimiento, ¿no es cierto? Si tu esposo te está guiando o liderando, de manera que tú estás viendo que lo que te está pidiendo va a dañar a otros, va a ofender a Dios, a deshonrar el nombre de Dios, va en contra de la palabra, entonces tú de manera mansa, escucha esto, de manera mansa, de manera respetuosa, con tus emociones bajo control, tú le vas a decir a tu esposo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo me acuerdo escuché a una mujer piadosa decirle a su esposo, esta decisión que vas a tomar no es sabia. Yo no estoy de acuerdo porque la palabra del Señor lo dice. Así que yo no puedo acompañarte, esposo mío, en esto. No hay gritos, no hay miradas, no hay manipulación. Hay piedad, hay mansedumbre, hay corazón apacible. Hay un corazón que se somete. Porque aun cuando tu esposo te manda a hacer algo que va en contra de Dios, tú puedes someterte a ese liderazgo respetándolo. Y no significa que el respeto significa hacer lo pecaminoso que te está pidiendo, sino la forma en cómo vas a expresar que lo que está pidiéndote tu esposo es pecaminoso. Y no estás de acuerdo y no vas a seguir en eso su liderazgo. Quizás esto de sujetarte y ponerte debajo del liderazgo de tu esposo puede que sea algo que se vea como una debilidad en ti como mujer. Porque hay mujeres que por ahí les cuesta un poco más someterse bajo el liderazgo de un hombre y de su esposo en este caso. Y quizás tu carne te lleva a pensar que tú eres débil como mujer si haces eso. Pero si nosotros pensamos que sujetarte, ponerte debajo de otro, es una debilidad, o pensar que esto de la sujeción es por causa del pecado, o sea que cuando Adán y Eva estuvieron ahí en el Edén y todavía no había entrado el pecado, quizás vos pienses, Eva no necesitaba sujetarse a Adán. Por causa del pecado, ahora nosotros por Eva tenemos que sujetarnos debajo de Adán. La verdad es que no. Siempre fue el diseño que Eva se ponga debajo del liderazgo de Adán. Porque Dios es el Dios que aún dentro de la eternidad abraza la sujeción como un principio. En la eternidad hay sujeción, los unos con los otros dentro de la eternidad. El Hijo se sujeta al Padre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Hay sujeción dentro de la eternidad. Cuando el Hijo bajó a la tierra, Él estaba sujeto al Padre. Él no hizo nada que su Padre no le dijese. En los momentos más difíciles, Jesús dijo, ¿cómo no habría de obedecer a mi Padre? ¿Cómo? Porque si yo no obedezco a mi Padre, ¿cómo se cumplirían sus palabras? No se haga mi voluntad, sino la tuya. La sujeción no es debilidad. Es en sí la fortaleza de un alma que ha entendido quién es Dios en su vida. Así que este mandato tampoco convierte a una mujer en una hija para su esposo o en una sierva o esclava de sus antojos y de sus deleites. Porque una mujer podría decir, pero mi esposo me dice que ahora yo tengo que sujetarme a ella. Bueno, tienen que esperar un poco, hermanas. Ahí vamos a explicar cuál es el rol de los esposos. Pero este mandato no está para que el esposo haga y deshaga con su esposa. Para que el esposo utilice este mandato como una oportunidad para que su esposa haga lo que él quiere. No. El hombre debe ver el liderazgo no como una oportunidad para dar, una oportunidad para recibir, sino una oportunidad para dar, sostener, fortalecer, embellecer y honrar.
porque es lo que hace Cristo con la iglesia. Yo estuve buscando, ¿sabes qué? En este libro, algunas cosas prácticas y preguntas que una mujer debería hacerse en cuanto a esto de la sujeción. Y hay un libro que lo escribió Martha Pease, se llama La esposa perfecta, ¿no? Y ahí en una de las partes de ese libro dice 10 pruebas de una esposa respetuosa. Así que mujeres, ¿listas? 10 pruebas de una esposa respetuosa. Maridos, ¿sí? ¿Listos? No, mentira, no. Tienen que hacerlo en amor, ¿no es cierto? No coden a sus esposas, pero pongan atención. ¿Hablas a tu esposo de manera cortante o hiriente? ¿Hablas a tu esposo de manera cortante o hiriente? ¿Tratas a tu esposo en público o en privado por lo menos tan respetuosamente como a otros hombres que tienes en alta estima? Hay muchos hombres que desearían que sus esposas los traten como tratan al pastor, como tratan a su papá, como tratan a su hermano mayor, como tratan al director de la escuela. ¿Cómo tratas? ¿Tratas de forma respetuosa de la misma manera que tratas a otros hombres que tú estimas como mujer? ¿Tu cara o tu lenguaje corporal expresan falta de respeto, miradas enojadas, silencio de brazos cruzados, soplos de disgustos? ¿Vieron cuando dice que Jehová está en contra de los ojos altivos? ¿Cómo miras a tu esposo cuando no estás de acuerdo con algo que él hace? ¿Cómo lo mirás? ¿Cuáles son tus gestos? ¿Interrumpes a tu esposo o hablas en lugar de él cuando le o les hacen una pregunta? Cuando una mujer es la que gobierna el hogar, vos te das cuenta enseguida. Sí, porque algunas mujeres, están acostumbradas a esto. Hay mujeres que yo he visto como mamás. Con una mirada ya le dicen al esposo, nos vamos ya de acá. ¿Y el esposo qué hace? Como ya está acostumbrado en la cobardía a no hacerse cargo del liderazgo de la casa, va detrás de ella. Porque si no se pudre todo en casa. Hermana, si usted tiene esa actitud, usted no está glorificando a Dios. Usted es una mujer carnal. ¿Sí? Y hay mujeres que hacen eso. Que el esposo está hablando con otra persona, se meten en la conversación. ¿No? Así no lo vamos a hacer. Lo interrumpen. Eso es sumamente irrespetuoso. No se debe hacer. Tratas de conseguir las cosas que quieres engañosamente, manipulando, llorando, rogando, agobiando, quejando, enojando o amenazando. ¿Vieron ahí el proverbio? Dice que es mejor vivir en una... es mejor vivir en el techo. ¿A qué hombre le gustaría vivir en el techo? A ningún hombre. Pero dice que es mejor vivir en el techo que en una casa espaciosa, cómoda, con una mujer rencillosa o iracunda. Hay mujeres que dicen, mi matrimonio está re mal, pastor. No sé por qué en mi hogar no suceden cosas. Porque en ti no están sucediendo cosas. Porque te has dedicado a dominar y a liderar dentro de tu casa. Y Dios no te llamó a eso. ¿Enumeras los defectos de tu esposo delante de otros? Hay mujeres que lo hacen. Delante de los hijos. Eso es lo común. Tu padre siempre hace esto. O delante de tus papás, como mujer. O de amigas que vos tienes. ¿Hablas de los defectos de tu esposo? ¿Habitualmente contradices a tu esposo en conversaciones públicas? ¿Lo comparas negativamente con otros hombres en público o en tu propia mente? ¿Por qué él no se comporta como él? ¿Por qué él no es así? ¿Escuchas pensativamente sus opiniones antes de dar las tuyas? ¿O el desacuerdo es una carrera para ver quién puede imponer primero su punto de vista? Mira, ¿escuchas pensativamente sus opiniones antes de dar las tuyas? ¿O el desacuerdo es una carrera para ver quién puede imponer primero su punto de vista? ¿Respetas sus peticiones tratando de hacer lo que pide aun si no te parece importante? Bueno, si te identificas con alguna de estas cosas, entonces no estás administrando bien tu hogar. Puedes tener tu casa limpia, a tus hijos limpios,
Pero si tu actitud no es de colocarte bajo el liderazgo de tu esposo, entonces no estás siendo una buena administradora. ¿Tomas decisiones sin consultar con tu esposo? Hay madres que le dicen, mira, vamos a hacer esto, pero no le digas a papá. No le digas a papá. Que papá no se entere. Eso es falta de respeto. No hay una sujeción, no estás considerando la autoridad. ¿Nutres el liderazgo de tu esposo delante de otros? Por ejemplo, ¿qué dijo papá? Porque hay hijos que están esperando qué dice mamá. Cuando tu hijo va primero donde vos, y ya el papá le dijo algo, es porque tus hijos ya están acostumbrados que la que toma, la que corta ahí el asado, es mamá. Y hay hombres que no ayudan también. Haz lo que te diga tu mamá. Porque están cansados, porque tienen pereza y porque le quieren dejar la carga a la esposa. Entonces después pasa algo con los hijos o en casa y el hombre dice, pero vos tomaste la decisión, pero vos le dijiste, pero vos no la guiaste. Vos no estuviste para escucharla. Vos no la nutriste con tu liderazgo. O lo que él decida está bien. Yo confío en él. Confío en él. Dios lo puso a él, yo confío en él. Confío en la decisión que él tomó para la familia, porque a veces te pregunta, ¿y tu esposo por qué hizo esto? Te pregunta tu mamá o tu papá. Bueno, porque mi esposo lo decidió y voy a respetar a mi esposo. Porque hay mujeres que respetan a sus papás o a otras personas y no a sus esposos. Entonces los esposos están cansados, porque la dinámica familiar es eso. La mujer liderando en base a lo que digan sus padres o otras personas. ¿Estás tomando iniciativa en donde debería tu esposo tomarla? Sí. La mujer que está acostumbrada a gobernar el hogar, va a ser muy difícil esto. Imagínate cuando tu esposo tiene que tomar una decisión y vos dices, pero yo podría tomarla mejor. Sí. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, también ahí en el libro, mira, me parecía tan lindo la forma en cómo este esposo, en la teología de Wayne Grudem, mira, dice él así: en nuestro matrimonio con mi esposa hablamos frecuentemente y en detalle acerca de muchas decisiones. A veces estas decisiones son grandes, como comprar una casa o un auto, y a veces son decisiones pequeñas, como dónde deberíamos ir a caminar juntos. A veces cedo a sus deseos y ella muchas veces a los míos, porque nos amamos el uno al otro. En casi cada caso, cada uno de nosotros tiene algún conocimiento y percepción que el otro no tiene. Y hemos aprendido a escucharnos el uno al otro y confiar mucho en el juicio del otro. Muy pocas veces yo hago algo que ella piensa que no es sabio, pero en cada decisión, sea grande o pequeña, y sea o no que hayamos llegado a un acuerdo, la responsabilidad de tomar la decisión sigue siendo mía. Si el esposo es genuinamente la cabeza, hay un reconocimiento tranquilo y sutil de que el foco en el proceso de tomar decisiones es el esposo y no la esposa. Y aunque con frecuencia habrá mucha discusión y deberá haber mucho respeto mutuo y consideración de uno hacia el otro, aún así la responsabilidad de tomar la decisión descansa en el esposo. Esto no es porque yo sea más sabio o un líder más talentoso, es porque yo soy el esposo y Dios me ha dado esa responsabilidad. Esto es dado por Dios, es muy bueno, trae paz y gozo a nuestro matrimonio. ¿La mujer puede hablar a su esposo? Sí. ¿La mujer debe dar su opinión a su esposo? Sí. ¿La mujer debe darle su percepción a su esposo? Sí, deberías hacerlo, porque Dios te puso como ayuda idónea. Pero al final, tu corazón debería acompañar esta actitud. Amor, esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo entiendo que es correcto. Esto es lo que yo veo que sería sabio. Pero la decisión es tuya y yo te acompaño porque a ti Dios te puso como cabeza. ¿A quién le estás poniendo la responsabilidad? A Él. Si se pudre todo, ¿a quién le cae la responsabilidad? A Él. Porque ¿quién es la cabeza? Él. Yo me acuerdo que un día, vieron, estaba en mi lucha así los domingos con ser pastor o no ser pastor, y me quería ir de la iglesia. Y le digo a mi esposa, he decidido irme. No.
Y mi esposa me hacía preguntas y me decía cosas, ¿no? Y me dice, Diego, yo te voy a seguir, pero ten en cuenta que si tomas una decisión pensando en tu corazón y no en lo que Dios te ha llamado, va a traer dolor a toda esta familia y tú vas a ser la causa, porque vas a tomar tú la decisión. Yo te voy a seguir, pero tienes que saber que yo no estoy de acuerdo por esto que dice la Biblia y lo que yo veo. Ella no me gritó, no me manipuló, no me amenazó, no me chantajeó. Ella me guió a considerar algo y me dijo, la decisión es tuya. Eso hace una mujer piadosa. Una mujer piadosa no se queda callada. Una mujer piadosa habla con su esposo, le dice a su esposo lo que percibe, pero le dice al esposo, la decisión es tuya, amor. Tú eres la cabeza. Y eso es honrar a Dios. Así que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Querida hermana, siga usted tomando el liderazgo y el control de su casa y no espere que su hogar sea un hogar que lleve la gloria a Dios. Van a haber problemas, conflictos, todo el tiempo, porque usted no quiere someterse bajo el liderazgo de manera respetuosa y amorosa. Amén. Y segundo, vamos a hablar ahora de los varoncitos. A Efesios volvamos. Capítulo 5, versículos del 25 al 30. Dice, maridos, comienza ahí, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice que tiene que hacer un marido? Amar a su esposa. O sea, cuando uno piensa en la mujer, ¿no? A la mujer se le pide ponerse bajo el liderazgo de su esposo. El hombre es llamado a liderar y a guiar. Pero al esposo se le pide guiar a su esposa con una actitud. Y esto es una orden. Amar a sus esposas. Esta palabra amor tiene que ver con un amor por elección, que no está basado en la belleza o en los beneficios del objeto que tú estás voluntariamente escogiendo amar. Las personas, por ejemplo, decimos te amo a otro, y cuando decimos te amo, realmente estamos diciendo yo me siento cómodo contigo, tú me haces feliz, tú me beneficias y por eso yo a ti te amo, ¿no? Por eso cuando una persona le dice a la otra, ¿sabes qué? Ya no te amo más. O sea, la verdad es que nunca le amaste, porque lo que amaste realmente es a ti mismo. Y ahora como esa persona ya no te beneficia, ya no te favorece, ya no encuentras valor, entonces dices, ya no siento amarla. La verdad es que nunca le amaste, te amaste siempre a ti. Eso no es el amor. El amor aquí, la palabra amor es la palabra ágape. La palabra ágape tiene que ver con un amor sacrificial. Y es un amor voluntario que está basado no en la belleza, en los beneficios que ese objeto me da a mí. Es un amor que está dispuesto a entregar todo y sacrificar todo por algo que es feo, por algo que no vale la pena, por algo que no te beneficia en nada. Es un amor que no depende del objeto que estás mirando y que tienes que ser llamado a amar, sino es una elección voluntaria. Quiero de verdad de manera clara decirlo. Es estar dispuesto a dar todo por tu esposa, aun cuando tu esposa no sea digna de absolutamente nada. Imagínate, ¿qué puede ser? Imagínate que tu esposa no se sujeta, te critica todo el tiempo, te ofende, te mira y vos ya sabes que tienes que rajar de cualquier lado porque te miró y ella es la líder. Habla mal de ti con tus suegros, no te consulta en las decisiones, todo el dinero de los bolsillos te lo saca y vos no sabés, se desaparece dinero de tu bolsillo, ¿no? Estoy pensando en todas las cosas horribles que una mujer puede hacer. ¿Qué harías como esposo? Carta de divorcio. No,
la amás. ¿Qué? La amás. ¿Amar? ¿A eso? ¿A eso que me hace todo eso? Y vos llegas del trabajo, no te preparó la comida, huele a ajo, a cebolla, está toda así, parece Milei con el cabello. No te hizo una torta frita y está fría. Estoy pensando en todas las cosas feas, ¿no? Y vos la amás. Te entregás. Ese es el amor al que Dios te llama, como varón. Amar a pesar de la fealdad, a pesar de que no hay ningún beneficio para ti como varón, tú la amás. Así que, hombres, así como va a ser difícil para tu esposa someterse debajo de tu liderazgo, qué difícil también para un hombre amar a una mujer cuando la mujer no lo merece. Pero Dios llama al hombre a amarla. Amarla. Y después va a poner acá de qué manera tiene que amar a su mujer, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Pablo le dice al hombre que tiene que amarla. ¿De qué manera? De la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y se entregó, dice, la palabra entregar tiene que ver con sacrificar. ¿De qué manera Cristo se sacrificó? Imagínate todo lo que sufrió Cristo. La muerte de cruz, los clavos, la lanza en el costado, los latigazos, los escupitajos, la burla. ¿Por qué hizo Jesús todo eso? Bueno, por amor. Y Pablo establece acá que este amor es por la iglesia. Él estuvo dispuesto a hacer esto por la iglesia. ¿Merecíamos que Cristo hiciera todo eso? No. Quizás tú en este momento estés diciendo, ¿tengo que sacrificarme por mi esposa? Sí. Entregarlo todo. Estar dispuesto a todo. Por más que ella no lo merezca. Porque Dios te llama acá a amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el versículo 26 nos muestra el objetivo de esta entrega, ¿no es cierto? Dice ahí, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para qué Jesús sacrifica todo esto? Para que la iglesia, dice, sea limpia, para que no tenga mancha, para que sea gloriosa, para que esté bien. O sea, el liderazgo de Jesús es esforzarme para que mi esposa llegue a ser bella, digna, llegue a ser hermosa. O sea, el hombre tiene que laburar para que la mujer, en su liderazgo, tenga todo lo que necesite. ¿Qué es lo que una mujer necesita? Bueno, el hombre tiene que sacrificarse para sostener a su esposa. Tiene que salir a trabajar. No está mal que una mujer trabaje o haga cosas para ayudar al esposo. No está mal, es la ayuda idónea. Pero el hombre está llamado a esforzarse, a sacrificarse por su esposa para darle lo que ella necesita. No lo que ella cree que necesita, sino lo que vos entendés que básicamente la mujer necesita. En términos bíblicos, no en tus términos. El vestido, el abrigo, el techo. El hombre tiene que sacrificarse para que físicamente su esposa esté bien, porque es lo que hace Cristo. El liderazgo de Cristo nutre a la iglesia. Él murió para que a través de su muerte la iglesia tuviera el Espíritu Santo y todas las riquezas para ella. Lo mismo hace un esposo. Así que cuando tú estés en el calor del sol, laburando 9 horas, horas extras, y te empieces a quejar, eso es lo que debería pasar en tu vida, porque es la forma en la que sostienes a tu esposa. Y tú deberías agradecer a tu esposo, porque por ahí vos tienes un esposo que no es creyente, pero ves que tu esposo, que es albañil y no es creyente, pasa en el sol y trae la comida a la casa. Vos deberías estar agradecida y afirmarlo. Gracias, amor, delante de tus hijos por liderar este hogar proveyendo para la casa.
Gracias por haber ido a comprar, por haber traído todo esto para la familia. Porque hay mujeres que no ven en esto una forma de liderazgo. Y sí es una forma de liderazgo. El liderazgo provee. Pero las mujeres también tienen emociones. El esposo tiene que sacrificarse para escuchar a sus esposas. Muchas esposas se quejan porque los esposos no escuchan su corazón. Y las esposas necesitan que emocionalmente el marido se sacrifique para que la esposa emocionalmente también esté bien. Y a veces emocionalmente estar bien significa que escuches a tu esposa durante 2 horas hablar. Porque ella no tuvo a nadie con quien hablar en la casa. O a veces el marido tiene que sacar una vez al mes a la esposa a tomar un helado. O hacer algo para que ella pueda tener, ¿no es cierto?, un tiempo fuera de la casa. Y ella pueda hablar lo que está pasando en su corazón. Yo me acuerdo que un día mi esposa, con lágrimas, me dijo, amor, sería bueno que pongas estos tornillos ahí en la puerta. Y me lo decía con lágrimas, ¿no? Y yo decía, ¡qué exageración! Sí, por unos tornillos, sí. Y ella me dijo, Diego, tú sales, tú vas de aquí para allá, pero yo todo el día estoy en esta casa. Y lo que para ti es que la puerta la haces así, para mí es pasar por esa puerta y ponerla 100 veces así, porque otra vez vuelve. Yo soy la que vivo con esto. Porque los maridos tienen que aprender, dice Pedro, a vivir sabiamente con sus esposas. ¿Y qué significa vivir sabiamente? Vivir de acuerdo al conocimiento que tienes de tu esposa. ¿Cómo conoces a tu esposa? ¿Entiendes a tu esposa si vos no la escuchás? Si vos no le preguntás. No podés ser un buen esposo. Hay una frase del mundo que dice, ámalas, no las entiendas, porque nunca la vas a poder entender. O sea, como que si buscas entenderla, se pudre todo en la casa. Eso es un concepto del mundo. Pedro llama a los hombres a entender a sus esposas. Y para entender a la esposa tenés que hacerle preguntas. Cuando estás cansado, tenés que llevarla a un lugar para hacerle preguntas. A veces implica salir a hacer una caminata. Hay esposos que no conocen a sus esposas. No saben qué les gusta comer, no saben a dónde les gustaría ir de vacaciones, cuáles son sus metas, sus sueños. No las conocen. Pero llega un momento en que otro hombre sí las empieza a querer conocer. Y ahí es donde empiezan los adulterios emocionales y después los físicos. Porque el hombre no hizo lo que tenía que hacer. Nunca es una excusa, pero sí fue un detonante. Porque tú llegas como esposo y lo único que piensas es en 3 cosas. Comer, dormir y tener intimidad con tu esposa. Pero hay hombres que no las escuchan. En toda la semana no hablaste con ella. No sabes qué fue lo que menos le gustó en la semana de ti. No sabes cómo se siente, sus dolores, sus amarguras. No la conoces. ¿Cómo le provees de lo que no conoces que necesita? No puedes. Y espiritualmente ni hablemos. Hay esposos que ni siquiera saben cuáles son los pecados de su esposa. Los esposos están llamados a santificar a su esposa. Jesús dice que se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para santificarla. ¿Qué significa santificar a la esposa? Laburar para que tu esposa sea como Cristo. Hay mujeres que son chismosas, murmuradoras, ingratas, vanas, impías. No tienen tiempo con Dios. Y el esposo no sabe nada de eso. El esposo debe saber cómo ayudar a su esposa a luchar con el pecado de su corazón. Debe de pastorearla. No es fácil pastorear a tu esposa. Para mí no lo es. No lo es. Es difícil. Porque uno tiene que buscarle la vuelta. A veces me siento con mi esposa que soy como el coyote y el correcaminos. Trato de alcanzar al correcaminos y a veces, porque estoy aprendiendo a liderarla. Y a veces puedo ser no amable, a veces puedo prejuzgarla y tengo que pedirle perdón, pero tengo que buscar e intentarle la vuelta hasta aprender a conocer su corazón. El marido tiene que hacer esto, ¿no? Versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia. El marido tiene que aprender a cuidar a su esposa de la misma manera en la que cuida su cuerpo. ¿Tú te has puesto a pensar como marido cómo cuidas tu cuerpo? Cuando algo te duele, ¿qué haces? Te buscas pastillas, te buscas un médico. Cuando algo necesitas vas y te lo compras, ¿no es cierto? Cuando estás incómodo buscas para estar cómodo. Eso haces con tu cuerpo como hombre, ¿no es cierto? Cuando tú ves a tu esposa, ¿cómo la ves? ¿Como algo ajeno a ti o como algo que es parte tuya? Porque cuando tú te casas, ese cuerpo que está a tu lado, que llamas esposa, ya no es más otro cuerpo, es también tu cuerpo. Los dos son una sola carne. Entonces Pablo dice, así como tú cuidas tu cuerpo, tienes que cuidar a tu esposa, porque nadie jamás aborreció a su carne. Mira, yo ponía esto. Dice, no importa cómo sea tu cuerpo, si tiene arrugas, manchas, olores, varices, estrías, celulitis, no importa si tu cuerpo es asimétrico, gordito o flaco, si tiene defectos, discapacidades o enfermedades. Con todo tú lo cuidas, lo sustentas y lo tratas con afecto porque es tuyo. ¿Qué pasa cuando un hombre aprende a ver a su esposa como parte de su cuerpo? Como su carne misma. Bueno, Pablo dice que va a hacer algo, la va a sustentar y a cuidar. Esto de sustento y cuidado tiene que ver con provisión y con ternura. O sea, cuando un hombre aprende a ver a su esposa no como otro cuerpo aparte, sino como también mi carne, entonces eso te va a llevar a ser muy empático en las necesidades de tu esposa y en la forma en cómo suples esas necesidades. A veces yo me pongo a pensar, mira, una de las cosas que mi esposa me pide es que yo le haga masajes en la espalda. Y a mí no me gusta, y ella lo sabe. Y a veces ella está cansada. Y yo no quiero hacerlo. Pero estoy seguro que si a mí me dolería la pierna, yo estaría dispuesto, por más que esté cansado, a hacerme un masaje. Entonces yo me pongo a pensar en que en ese acto de no querer hacer un masaje a mi esposa en la espalda cuando ella está cansada, no solamente veo el egoísmo que hay en mi corazón, sino el hecho de que yo no he aprendido a ver a mi esposa no como un cuerpo más, sino como carne de mi carne. Y hay esposos que no ven a sus esposas de esa manera. O que no tratan de manera tierna a sus esposas. Cuando a ti te duele algo, ¿viste? Ay, pones tu patita en un lugar donde esté cómodo. Pero cuando tu esposa está mal, ¿qué haces? Y que se levante. Y a mí me pasaba mucho eso. Yo decía a mi esposa, ¿por qué ella cuando se enferma es tan frágil? Me gustaría que sea como la valienta, ¿no es cierto? Un día enferma y después hace todo lo que tiene que hacer en la casa. Es más, una de las pruebas más grandes de santificación en mi hogar es cuando mi esposa se enferma. Los primeros años de casado, cuando ella se enfermaba, era un dolor para mí, porque tenía que hacer un montón de cosas en la casa. Y ya el tercer día yo decía, esta se está haciendo. Y en ese momento yo empezaba después a tratarla ásperamente y no con amabilidad. Le llevaba el plato, pero había una amargura dentro mío. Y yo después aprendí a confesar el pecado. Le digo, amor, a mí me cuesta. Les digo, estoy en este momento pensando en mí. Porque yo no quiero amarte, yo no quiero servirte. Soy egoísta. Así que cada vez que mi esposa se enferma he aprendido a crecer en a verla como a mi propio cuerpo. Porque si yo estaría enfermo, tendría una consideración importante hacia mi cuerpo porque está enfermo. Pero ¿cómo tratamos nosotros a nuestras esposas? ¿Las tratamos como un cuerpo más o como parte de nuestro propio cuerpo? Nuestra esposa tiene una necesidad, tiene un dolor. ¿Qué hacemos? ¿Somos diligentes en hacerlo? ¿Somos generosos en hacerlo? Porque para nosotros somos muy generosos como hombres a veces, ¿no? Pero para nuestra esposa, ¿somos generosos? ¿Somos diligentes? ¿Tenemos una buena actitud? A veces puede pasar con el hecho de un ibuprofeno, ¿no? Si vos tienes que ir a comprarte un ibuprofeno al chino que queda en el kilómetro 36, ¿irías o no irías? Pero cuando tienes que comprarle un paquetito de toallitas a tu esposa, ¿cómo vas al chino? Renegando, enojado. ¿O no lo haces? ¿Por qué? Porque no ves a tu esposa como parte de tu cuerpo.
Y deberías hacerlo porque Cristo te llama a hacerlo de esta manera. ¿Qué liderazgo más hermoso, no? Un liderazgo no déspota, autoritario y egoísta, sino fiel al que Dios llama a una mujer a sujetarse. Porque cuando un liderazgo es déspota, autoritario e infiel, cuesta someterse a ese liderazgo, ¿no? Y como mujer quizás vos estés tomando solamente esto y te lo voy a repetir. Entonces si Él no me ama como Cristo amó a la iglesia, entonces yo no puedo sujetarme. No, hermana, usted entendió mal la Biblia. Hermana, la entendió mal. Eso no dice la Biblia. Usted debe someterse bajo el liderazgo, aun si el liderazgo de su esposo no es como el liderazgo que se le pide a su esposo. Y maridos, si su esposa no se sujeta a su liderazgo, usted está llamado a amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que si a ti te cuesta pensar en que tengo que sujetarme a mi esposo, debes de saber que Dios le pide al hombre morir a sí mismo para poder nutrirte, sostenerte y guiarte a ti. No es fácil ser el líder de una mujer. Hay muchos hombres que lideran naciones. Muchos de ustedes lideran sus áreas de trabajo, pero en el lugar en donde Dios te ha llamado a ser líder, has fracasado y es la ruina más grande de tu vida. Y es el no haber liderado bien a tu familia. Así que si vos crees que eres exitoso por haber logrado liderar una empresa, un negocio, un área, déjame decirte que no. Bíblicamente has fracasado como hombre porque en lo que has sido llamado a hacer no lo has hecho fielmente. Y voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son los pecados en los que cae tu esposa? ¿Qué estás haciendo para ayudarla a luchar con su pecado? ¿Eres intencional en ayudarle a usar herramientas o proveer herramientas para que ella crezca espiritualmente? Yo he visto que muchos hombres no hacen la hora silenciosa, muchos hombres no oran. La mujer es la que le dice, amor, ¿orás por los alimentos? Hay hombres en esta iglesia que no son piadosos. Las esposas son la escuela bíblica. No hay hombres, hay mujeres. ¿Dónde están los hombres? Los hombres no aconsejan a sus esposas. El primer consejero de tu casa debería ser tu esposo. Por eso Pablo le dice a las mujeres, callen en la iglesia y si tienen alguna pregunta, pregúntenle a sus maridos. Los maridos no saben teología, no saben interpretar pasajes. Los maridos no leen libros cristianos. Las esposas son las que, no, mi esposa es la que me guía. Ella es el sostén espiritual del hogar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué cobarde! ¡Qué necio! ¡Qué impío! Tú debes ser el que lee libros, el que va a la escuela bíblica, el que primero ora, el que debería entender cómo interpretar un texto, el que debería saber cómo aconsejar, el que da la iniciativa espiritual. Tú deberías ser esa persona. El consejero de los hijos, tú deberías ser esa persona. Pero ¿cómo lo eres si estás gobernado por la cobardía de tu propio corazón, por la incredulidad y por la falta de amor, porque eres un egoísta? No se puede así, hermano. ¿Sabes los motivos de oración de tu esposa? ¿Oras por ella? ¿Sabes sus temores? ¿Sabes sus metas? ¿Sabes sus sueños? ¿Sabes quién es la mejor amiga de tu esposa? ¿Sabes estas cosas? ¿Sabes qué es lo que a la esposa le ofende de ti? ¿Sabes qué es lo que le gusta a tu esposa en relación a lo íntimo? ¿Sabes eso? Cuando tu esposa tiene necesidades físicas o emocionales, ¿eres diligente en suplirlas? ¿Estás esforzándote por proveer financieramente? ¿Buscas ser servido por ella o servirle? ¿Tratas a tu esposa con amabilidad o aspereza? ¿Eres gentil y paciente con sus defectos, errores o cosas en las que ella es diferente a ti? ¿Ves las necesidades de tu esposa como una inversión o un gasto? ¿Como una oportunidad o como un estorbo? ¿Cómo ves hoy a tu esposa? Si le preguntaran a tu esposa, ¿tu marido está creciendo en esto? ¿Qué diría tu esposa? Del 1 al 10, ¿qué nota te pondría tu esposa? Preguntale en casa. O preguntale a tu del otro lado, ¿no? A tu esposo. Amor,
Del 1 al 10, ¿cómo crees que me sujeto a ti? ¿Nutro tu liderazgo? ¿Apoyo tu liderazgo? ¿Fortalezco tu liderazgo? ¿Considero tu liderazgo? Pregúntate eso. Vos puedes venir hoy a la reunión, pero tu casa va a ser desolada si no administras tu hogar de esta manera. Quiero cerrar solo con un versículo ahí en Proverbios. Proverbios capítulo 14, que va a ser el proverbio lema de las reuniones de matrimonios. Capítulo 14, versículo 11. La casa de los impíos será asolada, destruida, pero florecerá la tienda de los rectos. Aquí hay dos tipos de casa, la casa de los impíos y la casa de los rectos. ¿Qué es un impío? Es alguien que frente a lo que Dios le ha dicho dice, no me importa. O sea, tú puedes ser una mujer y un hombre impío en este momento. Si tú sabes que Dios te ha pedido sujetarte a tu marido, ponerte bajo su liderazgo y no lo haces de manera voluntaria, respetuosa y en amor, dice acá, la casa de los impíos será, dice, asolada. Asolada. Será destruida. Hay varios matrimonios en esta iglesia que tienen problemas por causa de no ocupar el rol que Dios le ha pedido a cada uno. Si Dios te ha pedido hoy que ames a tu esposa de manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, y tú no lo haces, entonces tu casa va a ser asolada. Pero dice acá que florecerá la tienda de los rectos. ¿Qué es una persona recta? Es una persona que se ajusta a la norma de Dios, porque tiene temor de Dios. Si tú no estás amando a tu esposa como Cristo te ha llamado a amarla, si tú no te estás sujetando a tu esposo como Cristo te ha llamado a sujetarte, entonces te animo hoy a hacerlo, porque eso es lo que se espera de un hijo de Dios. Eso es lo que se espera de un hijo de Dios. Si tú eres un hijo hoy y estás escuchando esto, porque quizás vos digas, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Hay mucho, porque tú podrías también ayudar a tus papás a ver eso. Si eres un hijo adulto, confrontar a tu mamá, papá, mamá no estás respetando a papá. Eso no es correcto. Papá, no estás amando a mamá. Eso no es correcto. Los hijos están llamados también a corregir a los papás y los papás llamados a decirles gracias y escuchar también lo que los hijos dicen. Porque lo que tus hijos ven es lo que un día van a imitar. Y cuando tus hijos ven que te pones debajo de su liderazgo, ¿sí? Y tú amas a tu esposa, eso afecta positivamente a tus hijos. En Estados Unidos hizo una encuesta, también un análisis, y se descubrió que una de las causas de la delincuencia en un hogar es cuando el esposo abandonó y fue violento con su esposa y la mamá tomó el liderazgo y el dominio del hogar. Una de las causas de la delincuencia. En Brasil hay un barrio sumamente peligroso. Los niños, ¿sabes lo que hacen? Matan. ¿Y sabes dónde están las mujeres? Todas están liderando. Todas lideran. Qué loco esto, ¿no? Que en este barrio haya tanta matanza en donde los varoncitos crecen con una idea distorsionada de la feminidad y de la masculinidad. La mujer lidera y el hombre mata. Y eso lo ven en el hogar. Así que nuestros hijos pueden convertirse en grandes delincuentes cuando no ven los roles que Dios nos ha llamado a ejercer dentro del matrimonio. Y si Cristo está en tu vida, tienes la gracia para hacerlo y crecer en esto. Amén. Vamos a ponernos de pie.